Queridos amigos, este año por razones especiales no puedo acompañarlos presencialmente, pero al menos quiero hacer llegar mi aporte por este medio. Muchos de ustedes conocerán sin duda el siniestro argumento de Macbeth, la célebre tragedia de Shakespeare, en la cual, llevada por la ambición y falta de escrúpulos, Lady Macbeth empuja a su vacilante esposo a la traición y al homicidio, lo que desencadena tanto en él como en ella una suerte de angustia paranoica. Quien nos recuerda las obsesiones patológicas de la promotora del regicidio. Deambula insomne intentando en vano cancelar la sangre que, alucinada, ve en sus manos. La mancha sigue aquí, dice espantada. Aléjate, mancha maldita, apártate. ¿Es que nunca lograré limpiar estas manos? Me ahoga el hedor de la sangre, no puedo taparlo ni con todos los aromas de Arabia. Ante el incesante delirar de su consorte, el esposo, también él al borde de la desesperación, increpa al médico. Cúrala. ¿Acaso eres incapaz de aliviar un espíritu enfermo, arrancar los pesares arraigados en su memoria, borrar las inquietudes incrustadas en su cerebro y con el antídoto del olvido vaciar su pecho de cuanto oprime su corazón? A lo que el galeno responde sombríamente: más que un médico, ella necesita a Dios. La mayoría de las versiones en lugar de Dios dicen sacerdote, es decir, aquel que acerca la voz de Dios al alma en pena, incluso aquella aprisionada en las tinieblas de la patología mental. Porque el enfermo mental no es solo objeto de la atención del psiquiatra y del psicólogo, sino de quien tiene cuidado de las cosas del alma y de la conciencia. Entre los católicos, desde cuya perspectiva y para quienes principalmente hablo, esto último es tarea del sacerdote, a quien se procura formar adecuadamente en este campo, como lo demuestran los innumerables textos de pastoral psiquiátrica y psicología pastoral que vienen publicándose desde comienzos del siglo XX. Bien sabemos que algunas perturbaciones anulan la conciencia y la libertad de la persona, sea de modo permanente, sea en algunos momentos críticos. Pero la mayoría de las veces tenemos que vernos con una conciencia y una libertad comprometida, disminuida o intermitente según los casos. Esto hace de los enfermos mentales personas que pueden desarrollar una vida espiritual, que gozan de responsabilidad sobre sus actos y que tienen conciencia de la moralidad de sus acciones. Unos más, otros menos, según la gravedad de sus dolencias. Förster, hablando del enfermo psicológico, decía hace ya muchas décadas: si por un lado constatamos obstáculos patológicos al ejercicio de la voluntad libre, por otra parte debemos insistir sobre el hecho de la libertad humana. Esto hará que no se abuse de la menor debilidad patológica para exonerar al hombre de su deber y paralizar así la energía de su conciencia psíquica. Y nadie lo dice con mayor claridad que Viktor Frankl, quien escribía en 1949. El neuropsiquiatra es un experto de la condicionalidad psicofísica de la persona, pero justamente él se convierte en testigo de su libertad. El conocedor de la impotencia es invocado aquí como testigo de esto que nosotros llamamos el poder de resistencia del espíritu. De ahí su expresión conocida, el hombre incondicionado, que es, según sus palabras, el hombre que sigue siendo hombre en todas sus condiciones, aún las más desfavorables e indignas. El hombre que en ningún momento abdica de su ser, sino que se aferra a él incondicionadamente. Henri Bles, célebre capellán a mediados del siglo XX del Hospital Psiquiátrico de Voorburg en Brugge, Países Bajos, sostenía: a la luz de las conclusiones de la psiquiatría moderna, la tesis de la irresponsabilidad total de las enfermedades psíquicas no se puede sostener. Creo, por el contrario, que es más exacto decir
que los enfermos psíquicos son responsables hasta cierto punto de sus actos, que decir que son relativamente responsables y relativamente irresponsables. Continúa diciendo luego el mismo Blés. En general, los enfermos psíquicos no tienen el uso completo de su libre albedrío, pero tampoco lo han perdido completamente. Toda enfermedad psíquica no suprime la posibilidad y por tanto el deber de la autodirección. Naturalmente, se plantea la cuestión en cuanto al ejercicio de la libertad en cada caso particular y por tanto determinar el grado de responsabilidad. Ciertas enfermedades tienen tal influencia en la vida psíquica que la paralizan totalmente. En estos casos no se puede hablar de responsabilidad moral. En cambio, hay estados del alma cuya influencia en la vida psíquica es tan benigna que más que perturbar o detener la voluntad, la molestan. En estos casos difícilmente se puede negar la libertad de acción. Algunas perturbaciones se limitan a una acción determinada y dejan intacta la libertad para otros actos. Otros trastornos son periódicos y fuera de un periodo determinado la voluntad queda por completo libre. No se puede, pues, afirmar, continuaba, que los enfermos psíquicos son todos y siempre totalmente irresponsables. Cuando hablamos de la capacidad de estos enfermos para obrar según la ley moral, no podemos menos de mencionar, además de sus cualidades naturales, los auxilios de la gracia y en cuanto les es posible su cooperación a ella. Hay dos campos principales en los que la actuación del sacerdote o del religioso, es decir, de la persona que debe hacer las veces de puente entre el hombre y Dios, pontifex, es necesaria por diversos motivos. Estos campos son el de la conciencia moral y el de la tendencia religiosa. El instinto religioso es una de las tres inclinaciones fundamentales del hombre que Santo Tomás indica como la inclinación a la propia conservación, la inclinación a la conservación de la especie, es decir, el instinto sexual, y por último, la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Tomás de Aquino asocia ambas aspiraciones radicales, la búsqueda de Dios y la tendencia social, dentro de una misma tendencia que califica de inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional. Hay patologías que distorsionan las inclinaciones naturales, exacerbándolas, atenuándolas, sustituyendo sus objetos naturales, pero, salvo casos muy puntuales, estas están presentes y constituyen un elemento esencial de la vida de la persona enferma, cuando no de sus mismos sufrimientos. No debemos olvidar que el estudioso del fenómeno religioso Mircea Eliade ha dicho que lo sagrado o lo religioso es un elemento de la estructura de la conciencia humana. Y esto lo comprueba incluso en quienes se consideran irreligiosos. La mayoría de los hombres sin religión, continúa diciendo Eliade, se siguen comportando religiosamente sin saberlo. No solo se trata de la masa de supersticiones o de tabúes del hombre moderno, que en su totalidad tiene una estructura o un origen mágico religioso. Hay más. El hombre moderno que se siente y pretende ser religioso dispone aún de toda una mitología camuflada y de numerosos ritualismos degradados. Los regocijos que acompañan el Año Nuevo o la instalación de una nueva casa presentan en forma laica la estructura de un ritual de renovación. Y terminaba diciendo, se descubre el mismo fenómeno en el caso de las fiestas y alborozos que acompañan al matrimonio o al nacimiento de un niño, a la obtención de un nuevo empleo, de una promoción social, etc. Natura aborret vacuo, dice el aforismo latino. La naturaleza aborrece el vacío, por lo que el instinto o se encausa hacia su objeto adecuado, Dios y la religión verdadera, o se revuelve y busca sustitutos. Los enfermos, al menos la mayoría de ellos, no escapan a este principio. Otro tanto ocurre con la conciencia moral. El bien y el mal moral son cualidades exclusivas de los actos humanos libres. La conciencia moral es, pues, una prerrogativa del hombre.
También ésta puede atenuarse, desviarse, exacerbarse, pero es parte de la realidad humana y manifestación de su dignidad. Porque tener conciencia de la bondad o malicia de los propios actos y consecuentemente de la responsabilidad que nos toca sobre ellos, es tener conciencia de la libertad. La enfermedad mental afecta la libertad de la persona, pero la anula. No siempre, no del todo. El doctor Mario Caponetto, resumiendo el pensamiento del ya citado Viktor Frankl, decía que para el célebre psiquiatra vienés, aún en el avanzado grado de destrucción y de deterioro que implica toda psicosis, la libertad de la persona no permanece del todo anulada. Aún aquí es posible un margen para el ejercicio de la voluntad libre. Frankl ha defendido quizá en exceso la libertad del enfermo, pero ha tenido el incuestionable mérito de poner en relieve, como dijimos antes, lo que él llama la dimensión incondicional, que emerge sobre toda condicionalidad. Más aún, la capacidad de oposición de la persona del enfermo, es decir, de su espíritu, ante su mismo padecer psicótico. Frankl veía esto plasmado en las dos opciones que se abren ante el enfermo: rebelarse contra su enfermedad o reconciliarse con ella, porque aunque a veces le resulte imposible expresar la confrontación con la enfermedad, la confrontación misma, son palabras de Frankl, sigue siendo posible y siempre vuelve a realizarse en virtud de lo que llamamos la fuerza de obstinación del espíritu. No es mi intento aquí analizar ni criticar a Frankl, sino destacarlo como un testigo valioso de la libertad del enfermo mental. Si nos apartamos de la radicalidad con la que él parece concebir esta libertad, coincidimos, sin embargo, en que la mayoría de los casos presentan una libertad sustancial, y esta es la base de la vida espiritual y moral del enfermo. Creo que resulta sugestivo que Juan Pablo II, dirigiéndose a los psiquiatras y psicoanalistas americanos y de otros países en 1993, les decía estas palabras: ninguna terapia auténtica o tratamiento de disturbios psíquicos puede estar en conflicto con la obligación moral del paciente de perseguir la verdad y crecer en la virtud. Cae de maduro que decir que el paciente psíquico tiene tal obligación moral supone el don de la libertad, al menos en grado suficiente como para ser fuente de obligaciones y responsabilidades. Como a todo hombre, pues, su libertad, aunque comprometida a menudo por su dolencia, lo enfrenta con la moralidad de sus actos. Pío XII decía en 1958 a los participantes del 13º Congreso Internacional de Psicología Aplicada: las disposiciones psicológicas anormales no son siempre insuperables y no impiden siempre al sujeto toda posibilidad de obrar libremente. Incluso los dinamismos del inconsciente y del subconsciente no son irresistibles. Es posible, en gran medida, dominarlos, sobre todo para el sujeto normal. Esto último, sobre todo para el normal, pero no exclusivamente para él. En todo caso, una faceta importante de su enfermedad la constituye la dificultad de juzgar adecuadamente el grado de responsabilidad que tiene sobre sus actos, el cual dependerá en cada caso del dominio del que goce en el momento de realizarlos. Algunas psicopatías influyen empobreciendo la conciencia de la gravedad de ciertos comportamientos. Otras, por el contrario, la exageran, creando sentimientos de culpabilidad que angustian a la persona. En todo caso, muchos enfermos tienen dudas, a veces atormentadoras, sobre el valor moral de sus actos y buscan reiteradamente ayuda en quienes pueden arrojar un poco de bálsamo y luz. Respecto de los enfermos mentales, creo que pueden establecerse algunos principios que alegan la importancia de la intervención religiosa. Primero, todos los enfermos son capaces de santidad y la mayoría de ellos son capaces de la santidad propia de los hombres libres. Entiendo aquí santidad como santificación del alma, que se da por la vida de la gracia y de las virtudes teologales,
que nos unen a Dios en esta vida y nos hacen merecer la vida eterna después de la muerte. No tengo en mira, en cambio, la santidad en el sentido de canonizable, es decir, la propia de aquellas personas excepcionales que han vivido con tal particular perfección su vida de gracia que la Iglesia los pone de modelo canon, precisamente, para ser imitados. Es obvio que en el cielo hay multitud de santos que no están canonizados por la Iglesia. Esta solo pone de ejemplo algunos. Yo me refiero aquí a los otros. Los santos, si podemos decirlo así, de a pie. Dejo de lado una larga discusión, aquella que dice que incluso los santos que están canonizados han tenido sus defectos, porque han sido humanos, aunque amasen a Dios con un amor extraordinario. Es una mala literatura la que ha hecho de ellos seres tan inmaculados que parecieran haber nacido ya rodeados de milagros. Eso no corresponde a la realidad. Tal mala presentación de sus vidas, en lugar de acercarlos a nosotros, los aleja. Ya señalaba Brenningmeier, a quien volveré a citar más adelante, que nuestra geografía está pidiendo una revisión. Prescindamos de ellos, sin embargo, para quedarnos con los otros santos, entre los que también pueden contarse muchos de nuestros enfermos. He dicho que estos son capaces de santidad, la mayoría incluso de la propia de los adultos. Con esta expresión pretendo distinguir dos situaciones esencialmente distintas. Dios exige a cada persona solo lo que ésta es capaz de hacer. Por eso, al que ha llegado al uso de razón, le exige un acto libre para poder salvarse, es decir, santificarse, para lo cual le ofrece su gracia, requiriendo también la colaboración de la persona. Esto pertenece a la fe católica, desde cuya perspectiva, vuelvo a insistir, presento estas notas. En cambio, al que no ha llegado al uso de razón, no le exige un acto que es de suyo incapaz de realizar. De ahí que Dios santifica al niño solo con las aguas del bautismo, sin esperar a que el párvulo ponga nada de su parte. La persona que padece una incapacidad mental total se equipara al niño que no ha llegado al uso de razón. Pero como dije antes, la mayoría de quienes padecen alguna psicopatía no están totalmente desprovistos de la razón. La tienen entorpecida en algunos casos o en otros gozan de ella de modo intermitente o bien solo padecen trastornos en algunas áreas específicas de su personalidad. A estos Dios les exige lo que a todos los adultos. Quizá para muchos de ellos lo que es ordinario y común para la mayoría de las personas resulte mucho más difícil y quizá heroico, pero precisamente eso y no más es lo que Dios requiere de ellos para santificar sus almas, aunque sea ese pequeño acto tan difícil para ellos. La santidad no es otra cosa que vivir respetando la voluntad divina que se expresa en los mandamientos de Dios. Cada uno tiene que hacer lo que le es posible para acomodar sus pensamientos, deseos y actos a esa voluntad. De una manera lo hará la persona madura, de otra el niño que, habiendo llegado al uso de razón, todavía está forjando su carácter, y de modo diverso el que tiene sus facultades menguadas por alguna patología. La santidad de un niño está tejida de actos que para un adulto en plena posesión de sus facultades parecen insignificantes. Los de muchos enfermos también. Muchos teólogos católicos con experiencia tanto doctrinal como pastoral y psiquiátrica, lo que en estas cuestiones es clave, consideran compatibles algunos problemas psicológicos con la santidad, siempre y cuando tales disturbios no impliquen la disociación completa con la realidad. Incluso señalan que también algunos de los que la Iglesia ha destacado como santos han padecido ciertos trastornos mentales, por lo menos en algunos momentos de su vida. El ya citado Blaise decía: se pueden encontrar en la vida de ciertos santos momentos psicopatológicos. Que encontremos en la vida de ciertos santos rasgos psicopáticos no es tampoco una prueba contra su santidad. Esto lo consideran válido incluso para el caso de los histéricos, cuya tendencia a la simulación ha ofrecido siempre tantas dificultades a la determinación de la responsabilidad que tienen sobre su comportamiento.
Recogemos esta opinión en autores como Brenningmeier, Sinetti, Blaise, Schuster, Groschel, Fabro y otros más. Brenningmeier, en su obra Tratamiento pastoral de los neuróticos, dice expresamente: después del análisis de la perfección por un lado y de los estados anormales por otro, nos creemos obligados a sostener la posibilidad de la concomitancia de la santidad y de los estados anormales. Destaco la opinión de Cornelio Fabro, quien ocupa un lugar relevante en los estudios de psicología experimental, particularmente con sus dos magníficas obras, Fenomenología de la Percepción y Percepción y Pensamiento, además de ser el más agudo filósofo católico en haber tratado el tema de la libertad en el siglo XX. Él refiere en uno de sus escritos la hipótesis médica de Ludwig Ruland sobre San Juan de Dios, según la cual este santo habría padecido una estructura físico-psíquica anormal. También la investigación de Faucher sobre San Camilo de Lelis, a quien este autor atribuye una constitución esquizotímica. Sin pronunciarse sobre el valor definitivo de estas hipótesis, resulta singular, sin embargo, que Fabro no vea ninguna objeción sobre la teoría en general, al tiempo que hace este juicio. El presente escrito advierte que nada de cuanto puede suceder a la pobre naturaleza humana se opone de por sí a la gracia, no solo las enfermedades y los defectos corporales que los santos pudieron tener como nosotros, sino también los mismos defectos espirituales, excluidos, se entiende, el apego al mal, es decir, el pecado libremente consentido. Segundo principio: muchos enfermos son capaces no solo de actos meritorios, sino también de sus contrarios, es decir, actos moralmente desordenados. En términos católicos afirmamos que pueden pecar. En la medida en que puedan elegir libremente y lo hagan decidiéndose por algo que saben contrario a la voluntad de Dios, pecan, como todo ser humano. No siempre es fácil, más bien lo contrario, discernir el grado de libertad de un enfermo, en particular de los obsesivos y compulsivos, pero no puede descartarse que sean responsables en algunos casos, por lo menos hasta cierto punto. La dificultad para discernir afecta no solo al sacerdote que los atiende, sino a ellos mismos. De ahí que a menudo muchos sean víctimas de escrúpulos y sentimientos de culpa morbosos. Tanto unos como para otros, la ayuda de quien puede llevar un poco de paz a sus conciencias es importantísima. En los que realmente han pecado, reconciliándolos con Dios; a los que se atormentan con culpas enfermizas, devolviéndolos a la realidad y tranquilizando sus conciencias. Tercer principio: la mayoría de los enfermos mentales sufren por causa de su enfermedad. Sin duda, hay algunos que son inconscientes de su infortunio. Estos padecen un deterioro mental, pero no sufren por su sufrimiento. No es esta una redundancia, porque el sufrimiento como fenómeno humano es reduplicativo. Si me he quemado la cara, me duele la quemadura, pero mucho más me duele, y aquí está el sufrimiento en su dimensión plenamente humana, el saberme desfigurado. Lo dice el dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. De ahí que el animal padezca dolor, pero no sufre en sentido estricto, en cuanto no conoce reflejamente su mal. El enfermo psíquico es a menudo consciente de su enfermedad y de los terribles límites que ésta impone a su vida. En 1968, el ya citado Cornelio Fabro relató una conversación tenida unos años antes con el entonces director del Hospital Psiquiátrico de Roma, el profesor Umberto de Giacomo, durante un congreso europeo de psiquiatría, mientras observaban desde la ventana del edificio a los enfermos que miraban a los disertantes que entraban allí a hablar de un sufrimiento mental que ninguno de los dichos conferenciantes conocía por experiencia, mientras que los verdaderos expertos eran ellos, los que no podían expresarse. Y le decía el doctor de Giacomo: si usted supiese, padre, de qué hablan cuando conversan entre ellos o cuando hablan con el médico, los que pueden hablar, evidentemente. Dice, no es tanto de su enfermedad.
hablan más bien de su aspiración a ser hombres, de tornar a la vida, de volver a la familia. Ahí está la principal fuente del dolor humano, las aspiraciones, que saben truncadas por las estrechas fronteras de su enfermedad. El religioso, por su particular condición de hombre que representa a un Dios crucificado, es para estos enfermos una voz muy autorizada para ayudarles a encontrar un sentido a su dolor. Trabajar la paciencia, la resignación, cargar de sentido el padecer, es un trabajo que no todos son capaces de hacer ni de ayudar a que otros lo hagan. Cuarto principio, otro campo en el que también queda comprometida la ayuda religiosa de los enfermos mentales, aunque extremadamente delicado, es el del discernimiento de las manifestaciones sobrenaturales o aparentemente tales. Algunas personas sufren patologías psíquicas que representan entre sus síntomas perturbaciones de la ideación y de la fantasía. Estas pueden engañarse y ocurre a menudo, sobre todo, si son inclinadas a la práctica religiosa respecto de visiones, audiciones, revelaciones y otro tipo de fenómenos sobre o preternaturales. Tanto los profesionales prevenidos en contra de la autenticidad de toda manifestación de este tipo, cuanto los que aceptan su realidad, enfrentan este tipo de fenómenos en algunos de sus pacientes. La introducción en 1994 en el DSM-4 de una categoría diagnóstica titulada Problema religioso o espiritual demuestra la atención que estos fenómenos han despertado en los profesionales de la salud. Algunas publicaciones modernas también tienen en cuenta esta faceta. Por ejemplo, en la obra conjunta La salud mental y sus cuidados, dirigida por Javier Cabañez y Miguel Ángel Monge, un capítulo está consagrado a las manifestaciones sobrenaturales y salud mental. Lamentablemente, en la mayoría de los estudios del tema, cualquier fenómeno que se presente como extraordinario es considerado una mera perturbación psicótica. Es probable que muchos lo sean, pero ciertamente no todos. La invitación del magisterio de la Iglesia Católica a los ministros sagrados encargados del discernimiento de los presuntos casos de acción diabólica a buscar la colaboración de palabras propias del magisterio, de expertos en la ciencia médica y psiquiátrica, como leemos en las indicaciones preliminares del nuevo ritual de exorcismos, es elocuente. También lo es el que allí se aclare que se intente consultar a profesionales, palabras textuales, que tengan sentido de las cosas espirituales. Sin duda, para evitar el prejuicio que he mencionado antes. En este punto, la ayuda que puede brindar la ciencia psiquiátrica y psicológica es inestimable, pero tratándose de causas que sobrepasan su campo de conocimiento, será siempre limitada y el discernimiento último solo puede hacerlo quien, teniendo en cuenta el parecer clínico, sea capaz de ver más allá, donde la ciencia humana no alcanza. Una última cuestión pertinente al tema que estoy desarrollando podría exponerse así. La ayuda espiritual y religiosa se limita a brindar una guía meramente espiritual, una iluminación moral y una función de discernimiento, o puede implicar también efectos benéficos en el orden de la salud psíquica. Es claro que la dirección del espíritu y el consejo pastoral no procuran la salud psíquica del enfermo, pero tampoco puede negarse de modo absoluto que influye en la salud. Si una mala praxis pastoral puede hacer mucho daño al enfermo, agudizando sus trastornos o precipitándolo en nuevas crisis, lo contrario no es menos cierto. Es decir, un trabajo espiritual y moral prudente y caritativo muchas veces trae no solo alivios momentáneos ligados a la paz del alma de la persona sufriente, sino incluso una mejora en su salud. En la mayoría de los casos, la buena praxis espiritual potencia y expedita la labor terapéutica del psicólogo y del psiquiatra.
No olvidemos que muchos trastornos psíquicos tienen como detonante o agravante problemas espirituales y cargas emotivas de índole moral, como son los sentimientos de culpabilidad. En estos campos, la autoridad moral del sacerdote es para muchos pacientes más convincente que la de los profesionales de la salud. Por tanto, por un lado, la capacidad persuasiva propia del ministerio sacerdotal en el ejercicio de la paternidad y del magisterio espiritual, y por otro, el valor intrínseco de los sacramentos que administra al enfermo, hacen que aquellos problemas que se yerguen sobre desórdenes o confusiones morales y espirituales se acomoden por sí solos. De ahí que el ya citado Henri Bles sostenga que el sacerdote como director, si sabe hacer uso inteligente de las fuentes de la gracia, puede ejercer una influencia bienhechora también en los enfermos nerviosos y psicópatas. Son palabras suyas estas, no solo para elevar el nivel de la vida religiosa, sino también para mejorar y curar las enfermedades nerviosas y las afecciones psíquicas. Esto es reconocido por muchos otros autores. En 1923 escribía el médico, psicólogo y psicoanalista austríaco Wilhelm Steckel, uno de los primeros seguidores de Freud. Si el sacerdote es verdaderamente médico del alma y posee el don de leer en los corazones, con una palabra pacificadora podrá quitar todo el peso psíquico y resolver el conflicto. El psiquiatra e historiador del arte Hans Prinzhorn escribía en 1929, seamos suficientemente leales para reconocer nuestra impotencia médica allí donde la influencia de la confesión se deja sentir y rindamos el homenaje que corresponde a la sociedad que la usa, estemos o no estemos a su servicio. Y el jesuita belga Joseph Salmans decía con términos similares, psiquiatras agudos, incluso irreligiosos, reconocen la influencia saludable que un confesor experimentado puede ejercer sobre anormales psíquicos. Por otra parte, no debemos desconocer que muchas de las dificultades con las que tiene que luchar un vasto número de enfermos mentales son del mismo género que embotan y frustran la vida de las personas normales. Esto es, el dominio de las pasiones, el desarrollo de la personalidad, la superación de los problemas generales de la vida y sus relaciones con el resto de las personas y con Dios. Y en muchas de estas cosas, la experiencia educativa de los buenos directores espirituales y confesores es a veces notable, como lo demuestran los muchos y grandes forjadores de hombres que la Iglesia propone como modelos. La religión no constituye en sí un remedio para el tratamiento y la curación de las enfermedades nerviosas y psíquicas. Pretender valerse de la religión, en particular de la oración, como método curativo implica una confusión de planos, que perjudica tanto a la religión como a la ciencia médica y sobre todo damnifica al paciente. Lamentablemente, tales errores y turbidades están presentes en algunas sectas y movimientos que presentan como sanadores y en muchas manifestaciones de la New Age. En estos casos, cuando no se trata de engaños deliberados, al menos nos topamos con abusos de la capacidad sugestiva disfrazada de religiosidad. Pensar que los medios sobrenaturales solucionan, curan o alivian con eficacia intrínseca los padecimientos físicos o psíquicos y las pasiones anormales conlleva la confusión de la auténtica relación entre lo natural y lo sobrenatural. Es indudable que Dios puede curar toda dolencia interviniendo de modo extraordinario sobre la naturaleza. A esto lo denominamos milagro. Estamos convencidos que Dios obra muchos milagros y que a menudo lo hace por intermedio de algunas personas. Pero los milagros se piden a Dios con humildad, aceptando de antemano la posibilidad de que haya dispuesto no concederlos por razones que solo Él sabe. En la oración de petición, por eso, no hay ninguna causalidad necesaria sobre Dios. Por esto, los que ofrecen
prometen o aseguran la curación o el alivio de dolencias a través de medios religiosos, en realidad mezclan los planos y pasan de la religión a la esfera de la magia. Porque es el pensamiento mágico el que supone que el hombre tiene un poder sobre lo préter y sobrenatural y trata de ejercerlo sobre otros, sea para causarles un bien o un mal. Contrariamente a esto, la verdadera influencia que puede desplegar la religión sobre el enfermo y sus dolencias consiste en la saludable influencia que ejerce sobre la vida psíquica del hombre. Muchos de los sufrimientos psíquicos tienen como causa o como agravante la falta de sentido de la vida, la incomprensión del problema del mal, angustiosas introspecciones y sentimientos de culpa, defectuosa visión del valor de la propia persona, una inadecuada visión de Dios, la inmadurez e incapacidad de dominar las propias pasiones, la insuficiente motivación para cargar los sufrimientos personales, ciertos vicios que exacerban inclinaciones potencialmente patológicas, egoísmo, afán de dominio, codicia, desenfreno sexual. Para todas estas cosas, la religión y la experiencia educativa del carácter, ampliamente desarrolladas en la espiritualidad cristiana, tienen respuestas claras, metas precisas, procedimientos pedagógicos altamente eficaces. Además, el solo hecho de ayudar a armonizar la persona con Dios, con el prójimo y consigo misma, a lo que conduce una vida que respeta la ley divina, ya despeja grandes obstáculos para la vida psíquica. Esto es lo que tenía en cuenta el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, autor a fines del siglo XIX del primer libro dedicado enteramente a las llamadas perversiones sexuales, psicopatología sexual, cuando decía en un artículo: generalmente admitimos que la religión verdadera y la moral pura disminuyen considerablemente el peligro de locura, porque ennoblecen el espíritu y atraen hacia las cosas elevadas, y también porque consuelan en la adversidad. Y el conocido psiquiatra suizo Roger Vitos afirmaba por su parte que el sentimiento religioso es el más poderoso sostén del psicasténico. Por todo lo dicho, creo que puede afirmarse sin dudas serias que la colaboración entre el psicoterapeuta y el ministro sagrado, en particular el sacerdote bien preparado, enriquece notablemente a ambos y aumenta la capacidad de llevar alivio a la persona que sufre. En este campo, minado en el último siglo, por un lado por el escepticismo y los prejuicios hacia la religión de una ciencia que se ha olvidado del alma, y por otro, por la confusión de campos que en las últimas décadas ha traído el reflorecimiento del fenómeno falsamente religioso presente en las pseudoterapias de la New Age, hay mucho por hacer. Considero que nuestra perspectiva de un abordaje integral de la persona es un campo altamente provechoso para encauzar todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias.